¿Qué onda? Hoy hablaremos sobre un sentimiento humano tan común, tan denso y destructivo como pueden ser los celos. Ustedes saben que con este tipo de vídeos no busco querer tener la fucking razón en todo, muchos creadores buscan promover la superioridad mediante una idea y que la gente les diga, sí, yo inteligente y ellos tontos. Con el tema de los celos es curioso, es algo tan común, pero si llegas a hablar sobre ser una persona celosa, te crucifican como si fueras un delincuente, la gente dirá de ti que solo eres un inmaduro y un inseguro. Mientras te ven por encima del hombro. Es un hecho que es verdad, que los celos vienen de la mano con la inestabilidad mental y emocional, o de la inmadurez, aunque no siempre sea el caso, por más que mucha gente quiera hacerlo ver así, la madurez no se mide con la salud mental, la madurez no implica más que el cómo reaccionas ante las cosas y el cómo tomas decisiones. Un periodo de inestabilidad mental puede llegar a tu vida por más que creas ser un gigachat. Los celos son un sentimiento tan humano como lo puede ser estar triste, enojado o estresado. La madurez no implica más que cómo reaccionas frente a los celos. Hay una clara diferencia entre los celos a un nivel normal, y celos ya un poco más enfermizos o irracionales. En mi opinión, los celos normales y sanos, son esa incomodidad o disgusto que sientes cuando la otra persona sobrepasa los límites dentro de la relación, o sea lo que te avispa para que no termines bien cuqueado, como un fucking migajero y arrastrado, detrás de una persona que hará lo que quiera porque sabe que seguirás ahí, y aquí no es sobre si eres una mujer, un hombre, o un femboy, porque eso es algo humano. El dilema de los celos es cuando la sensación pasa a ser ese miedo a perder. Descartando por ahora, que también existen los celos por simple ego y posesión, o incluso fetichismo, porque lo hablaré más tarde, cuando tú sientes este miedo a perder, es claro que viene de problemas jodidos de autoestima e inseguridades, y esto acapara muchas cosas. Puede ser que no te sientas meritorio de tu pareja, que creas ser alguien muy reemplazable, puede que la sensación venga de experiencias pasadas u otra razón similar, y esto no aparece de la nada, esto viene de que seguramente seas una persona con baja autoestima, que no se siente valioso o que ha recibido muy poco cariño. Esto lo que genera es que termines todo jodido, sintiendo dolor por tonterías, algunas veces cegado en la idea de que las películas y escenarios que te haces en la cabeza son reales, la paranoia de sentir que te van a romper el corazón y a traicionar, como si ese siempre fuera tu maldito destino. Pero a mi parecer existe algo peor, y es el sentir estos celos, aun siendo consciente de que son tonterías dentro de tu cabeza. Acá sí puedo hablar desde la experiencia. Yo siempre he dicho abiertamente que yo una persona muy estable no soy, pero considero que soy alguien que razona bastante. Esto me llevó a que al sentir celos, en lugar de que me enojara con la otra persona o me creyera mis películas, muchas veces en silencio nada más me diera rabia conmigo mismo por pensar estupideces. Es un conflicto interno, en el que conscientemente, por más que de pensamiento esté seguro que no hay ningún problema, ese dolorcito de mierda en el pecho está ahí. Esto en sí me pasa con todo, y es mi mayor problema y la razón del por qué el psicólogo en otros casos no me ha servido para nada. Me dicen cosas que ya sé, pero una cosa es lo que tenga en el pensamiento y otra de forma emocional. Pero dejando de lado mis problemas de malito, lo que queda claro es que tener una relación amorosa siendo alguien inseguro, puede terminar mal tanto para ti como para la persona que dices querer, y esto es jodido en verdad. También saliendo un poco del tema, considero que no vale la pena vivir negándote al amor completamente. Es más valiente aquel que confía y se permite sentir, que el que se resguarda de todo para no sentir daño. Al final las cosas buenas, son precisamente buenas porque llevas un riesgo, el riesgo hace parte de la vida. No comparto la idea de creer que es mejor no tener una relación amorosa para que no te rompan el corazón. Hay que dejar el trauma de que todo siempre será igual, y ese miedo a lo que pueda pasar, porque todo en la vida son riesgos. Tú adoptas una mascota sabiendo que dentro de unos años morirá y te va a romper el alma. Tú te haces una carrera, sabiendo que existe la probabilidad de que nunca puedas vivir de eso, y aún así sigues estudiando, y vives constantemente cada día aún sabiendo que en cualquier momento te vas a morir y no te llevarás ni un solo recuerdo, y a pesar de eso tú estás aquí. Y en el amor es similar, el tema no es buscar pareja sabiendo que no estás preparado mentalmente. Una relación donde hay constante inseguridad y celos se torna muy tóxico, dañino y doloroso. Lo importante también es el cómo reacciones frente a los celos. Si haces pelea y te enojas, es algo que cansa y rompe la relación, pero si tienes una pareja con la que hablar de forma civilizada sobre tus pensamientos, puede ser muy beneficioso. Eso sí, primero debes estar muy convencido de que el problema lo tienes tú, nadie más.
Muchas veces las inseguridades que tienes, si las empiezas a ver con lógica no tienen mucho sentido. Al final, si esa persona te quiere y está contigo, es porque hay algo en ti que hace que esa persona quiera estar contigo. Es cierto que hay personas de mierda, que la infidelidad es algo real, pero no vale vivir con miedo. Hay que tener un poco de valentía, afrontar las cosas. No todo siempre es perfecto, pero también no todo siempre sale mal. No te dejes llevar por la opinión de proyectados, simplemente vive, que de todas formas lo único bueno de la vida es vivirla, todo lo demás es una mierda. No todo el mundo siente celos por inseguridad, o tal vez sí, pero de una forma diferente, y esta vez me refiero a los celos que vienen del ego y la sensación de que la otra persona te pertenece. Este tipo de personas ven los celos más desde el enojo o el resentimiento y no tanto desde la tristeza. Puede que no se crean menos que los demás, pero se llenan de celos irracionales y armándose sus propias películas, y todo no es más que ego. En este caso debo decir que una persona así tiene menos remedio. La gente egocéntrica que no ve más allá de ellos, es casi imposible hacerles razonar, y omitiendo el hecho de que nunca deberías estar en una relación con una persona egocéntrica, esa gente siempre creerá que sus tonterías son la verdad, y que tienen la razón, así que ni siquiera valdrá la pena. Además que luego esas personas son bien manipuladoras, ni te lo pienses, no vale la pena ni por poco. No hay peores celos que los que vienen de una persona egocéntrica y que te vean más como una posesión que como una pareja. Es normal tener límites en una relación, cada uno tiene diferente tolerancia y tiene expectativas distintas, pero una relación nunca debe sentirse como una cárcel. Ser fiel no es una obligación, es el simple deseo de estar con esa única persona. Una persona que ama no se obliga a ser fiel, no tiene que esforzarse por serlo. El buscar aprisionar a alguien es muy feo en verdad, aunque es cierto que mucha gente tiene romantizada esta actitud, el ver los celos como una demostración de amor, y realmente no tiene mucho que ver, y no hay una razón exacta. La gente ama simplificar demasiado las cosas, pero a veces solamente hay gente que puede amar y sentir celos, como gente que puede no amar y también sentir celos solo por ego. No es una demostración de amor. Muchas veces estoy en desacuerdo con la gente que da consejos de relaciones, son casi siempre proyecciones, y simplifican cualquier actitud a un mismo motivo. Pero dejando eso de lado, hablando de la romantización de los celos, hay otra cosa no muy lejana y es el fetichismo hacia estos, fetichismo que viene de la jodida adrenalina. Así como te vicias a la dopamina que te da ver TikToks 5 horas al día, hay mucha gente que la adrenalina les gusta, también que en este caso el fetiche es más de sumisión y esa onda. Los celos son un añadido. Lo jodido es que de esto sí no puedo hablar. En fin, estoy seguro que lo más común en cuanto a los celos, sean los que vienen a causa de inseguridades, y esto lo vuelvo a nombrar porque vamos a tocar otro tipo de celos que están bien jodidos, y son los celos introspectivos, es decir, los celos por el pasado de una persona. Aquí debo admitir pecado y admitir que esto me pasa, y es jodido de aguantar, y obviamente la culpa aquí no es de nadie. Es normal tener un pasado, haber amado antes a otra persona, y este tipo de celos curiosamente también se puede dividir tanto por celos por inseguridad y por ego. Eso sí, celos sanos en este caso no. No hay nada de sano en celar a alguien por su pasado. Si algo te disgusta no entras a esa relación. En mi caso, y estoy seguro que mucha gente pasará por lo mismo, estos celos no vienen del ego de querer ser el primero o ese tipo de cosas. Siento que viene más del miedo por no cumplir expectativas, la sensación de que la persona en su pasado tendría alguna cualidad mejor, más dinero, más personalidad o que simplemente era más atractivo. Recuerden que estos pensamientos nacen de inseguridades previas. Estos pensamientos no son más que tu mente nuevamente intentando joderte, y buscando tu dolor. Yo estas cosas siempre las manejo a nivel personal, porque el único culpable en este caso sería la mente tan débil, frágil, llena de pensamientos basura que tengo. Pero es cierto que por más que sea consciente, ese dolorcito, esa punzada en medio del pecho, esa sensación rara, y esa incógnita de pensamientos durante una noche larga hasta la madrugada, jode bastante, inestabiliza mucho la salud mental de cualquiera, y este tipo de celos son mucho más jodidos de controlar y manejar. Por otro lado está la gente que lo ve desde el ego, quieren ser los únicos y los primeros, nada que hacer con ellos. En resumen, los celos casi siempre cuando no hay una razón, no son más que tonterías en tu cabeza. Esa persona se quedó dormida una vez en la tarde e inmediatamente por un TikTok, hecho por un boliviano proyectado que dice que eso significa infidelidad. Ahí te vas a pensar que te puso cacho con medio barrio, y las cosas no funcionan así, el mundo no está en tu contra. Incluso muchas veces, de pasarte algo así, tú llevas culpa de meterte con personas solo por apariencias e ignorando red flags. Razona, y date cuenta cuando eres
es tú y cuándo es la otra persona, y sobre todo no te proyectes. Es buscar un punto medio, ten tus límites, estás en tu derecho de sentir celos si la otra persona no los está respetando, pero asimismo, nadie debe por qué aguantar las tonterías que solo piensas tú, cuando es tu mente la que te está haciendo daño, nada más que tu mente es tu enemiga, nadie más, y muy importante también, si eres una persona celosa estando en una relación, en lugar de enojarte o formar discusiones, háblalo, sé valiente y no vivas con miedo. La vida es constante aprendizaje, así que no tengas miedo de las relaciones. Si en tu destino está tener un amor, ten presente que para haber aprendido a tener una relación sana, debiste haber pasado por errores, tanto con otras personas como con la misma. En la vida pasarás por mucha mierda, tengas pareja o no, y tampoco hay que forzar el amor y descargarte el Tinder para tener novia yaya, porque en mi opinión debe ser algo casual y orgánico, pero no te niegues a amar por miedo, que amar en verdad es muy bonito por más que haya mucha gente loca y odiosa. Amor, Dios, patria y monogamia. Y recuerden que esto no tiene nada que ver con que si es mujer, hombre, femboy o salvadoreño, esto es algo de personas, de seres humanos. No quiero peleas absurdas, hay tanto tipas celosas bien locas, como manes que se ponen bien manipuladores, o como yo que piensan puras tonterías a pesar de que ella no haga nada. Consejitos que les dejo. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, y por todo ese apoyo reciente a las autistadas de vídeos que hago, lo aprecio demasiado. En los comentarios dejo mi Insta, prontito volveré a subir cosas, y también les dejo el link del nuevo Discord del canal, para que se unan y hagamos una comunidad. A mí la verdad que me dan ganas de hablar con ustedes y cosas así. Creo que aparte de este subiré al menos 2 vídeos más antes de que acabe el año, así que espero estén atentos y los vean. Si quieren hacerse miembros y apoyarme lo agradezco, pero ya sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.